sudando, con zapatos mojados, sudor. Me eché desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y me dio insolación, no tomaba nada de comida, porque no terminaba. Y fue acostándome la cabeza, no puede. Ya le da también. Y no podía ni levantarme acá. Insolación, te mandan una hoja, hay que quedar con eso. Pero aquí estamos. Mientras venimos, simplemente estoy chupando dulce, no es chico. Dulce. No hay un momento de estar tomando de acá. Es como de todo. Así que para poder predicar, necesito dar un poco de chico. Dulce. Vamos a hablar de Biblia. Quiero que leamos algunos versículos. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Proverbios 30, del 5 al 6. Y si alguien no tiene, lo puede leer en voz alta. Me ayuda un poquito. Proverbios 30, 5 y 6. Quiero que nos digan la misma palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y una de las cosas que la palabra de Dios nos va a decir ahí es algo muy importante. 30, 5 a 6. Sí. Toda palabra de Dios es limpia. Él es el escudo para los que en él esperan. Ahí. 5 y 6. No añadas a tus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Hasta ahí. Yo voy a leer mi versión. Dígame. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Amén. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. 6. No agregues nada a sus palabras, o podría represarte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Amén. Tu versión decía, los servitos, no añada. ¿Cómo así? 6. La guía dice: No. no agregues No agregues. nada a sus palabras, ¿Cómo o así? podría reprenderte Ser mentiroso. y ponerte al descubierto como Agregue. un mentiroso. No agregue. ¿Tú ya hermano? No añadas. Ahí. No añadir. ¿No qué más? No añadas a sus palabras para Es que que eso es lo que vamos a hablar. No añadas. La de Josué dice no agregue. Y el mío dice también no añadas. ¿Qué significa esa palabra? Josué, yo también conozco esa palabra. ¿Qué significa? o sea, que nosotros no le pongamos de nuestro repertorio nada, porque hablemos la verdad mientras le ¿Por qué digo esto? Vamos a Marcos, una cita muy, San Juan. Juan Muchas 2. veces decimos dichos y decimos que la Biblia está y para nada de la Biblia. Fíjense que caemos en ese error muchas veces. No debemos de agregar más. Juan 2, y el versículo del 1, voy a leer yo. Al tercer día, de nuevo voy a contar. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. Me imagino que tú no vas a estudiar la capilla la semana pasada. ¿Recuerdan? Y estaba ahí la madre de quién? De Jesús. Y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, ahí me quiero detener. Muchos predicadores católicos, aún adventistas, estamos diciendo que las personas se acercaron a María para que intercediera, para que hiciera el milagro. ¿Ya que eso han escuchado? Que las personas se quedaron sin vino y dijeron, pero ahí viene Jesús, el Mesías, que hace milagros. Acerquémonos a la mamá y la mamá va a interceder para hacernos el milagro. Si ustedes se recuerdan, hagan memoria, por favor. La cartilla pasada, hasta que Cristo ya iba a morir, permitió que dijeran que era el Mesías. ¿Se recuerdan? 3 años y medio que estuvo en la tierra. Durante ese tiempo, ya los últimos meses, Jesús sí permitió a las personas decir que él era el Mesías. Entonces, ¿cómo las personas de estas que están a la boda de Canaán, que es el primer milagro que va a hacer Cristo, sabían que Jesús era el Mesías? La Biblia dice eso. El Espíritu de profecía, hermano Elena White, dice
que es probable que María fue invitada y aparte colaboró en preparar la boda. La boda era más o menos lo que digo. Entonces, en la boda de antes eran 7 años, 7 días de boda. Tenía que haber comida y tenía que haber suficiente vino. Si se acababa el vino, era un símbolo que iba a haber desgracia esa hora. Entonces era muy antes que llegaran invitados y que a la mitad del camino no atenderles. Pero la Biblia no dice que las personas llegaron a María. Por eso dice, no agregues. Muchos pastores evangélicos, católicos, aún adventistas dicen que llegaron donde María. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. No tienen vino. Como dicen los aquí en el país salvadoreño, se fijó, como dicen los jóvenes, ese rollo, que andaban ahí, dijo, ¿y qué hace María? Se acerca donde Jesús y le dice, se quedaron sin vino. María se sabía que Jesús era el Mesías. Dice la escritura, poesía y comentario bíblico adventista, de manera dice que María esperaba, o ya sea el milagro, o palabras ya diciendo que Jesús era madre. Dígale a las personas que vayan y compren algo, cualquier otra cosa, menos que a María llegaron a buscar. ¿Acaso la Biblia dice eso? No. Solo dice que le dice a Jesús, se quedaron sin vino. Pero nadie se acercó. Por eso digo, muchos pastores, aún adventistas, y muchos pastores, la mayoría de pastores evangélicos, católicos, sacerdotes, que las personas llegaron, María, dile a Jesús que nos haga un milagro, nos quedamos sin vino. No le tenemos que agregar a la Biblia. Eso no dice la Biblia. Solo dice, hijo, se quedaron. Es más, Jesús como que la regaña. Seguimos leyendo, ¿qué dice eso? No ha llegado todavía ¿qué? Apreciar a la mujer. Ese no es mi problema. Ese no es nuestro problema. Oiga lo que tú dices de la versión. Oigamos lo que me lee la suya, hermano. ¿Qué dice la recién? Cuando Jesús le contesta, si algo pesado, ¿qué le dice eso? Jesús le dijo, ¿quién tiene que ver esto con nosotros, mujeres? Aún no ha llegado mi hora. Mi hora es que se dieran cuenta que era el Mesías, que hacía milagros. Por eso nadie sabía que Jesús era el Mesías. ¿Cómo dice la versión del Padrito? Apreciar a la mujer. Ese no es nuestro problema. Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Entonces, ¿qué pasa? Se le estamos agregando a la Biblia diciendo de que María intercedió porque le pidieron que intercediera. Si yo a la gente le digo que las personas en la boda llegaron donde María a pedir un milagro, ¿estoy diciendo mentiroso? ¿Qué decía el versículo anterior? Si le agregamos, le ponemos, podemos ser hallados como mentirosos. La Biblia no dice en ningún momento, repito, que las personas, el maestro de la sala, dijo, María, vino tu hijo, él es el Mesías, entonces el milagro, que nos haga milagro. Simplemente María se recuerda por un momento y dice, se quedaron sin vino. Y Jesús la deja, ha llegado mi tiempo. Pero tenemos que tener cuidado a la hora de llegar. Yo le digo a mi esposa a veces antes de ella, el día bien rápido, se comían hasta las comas y los puntos. Bueno, leer detenidamente, despacito, para ver qué realmente la Biblia nos quiere decir. Porque le podemos agregar y podemos caer y ser que mentirosos. Aún, o sea, si no tomamos en cuenta la coma y los puntos, podemos dar como Da un mensaje diferente, muy diferente. Hay unos ejemplos. Se me olvidó traerse, pero el ejemplo más claro, cuando Jesús le dice al otro hombre, está crucificado, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y si yo digo que el ladrón ese día fue al cielo, es un mentiroso. ¿Hasta cuándo Jesús fue al cielo? Murió, lo metieron a la cueva. ¿Cuándo resucitó? Hasta el domingo. No fue el mismo día. ¿Qué le quiso decir Jesús? Y ahí son necesarias puntos, las comas, los espacios, entenderse
de las personas. Damos más información. Entonces hay que pegarnos con un escrito. Está. La Biblia no dice en ningún momento que buscaron a María para que intercediera por ellos. No dice. Solo dice que Jesús era un niño. Y si no eran vergüenza, eran familiares en un momento. Esperaban a María y Jesús una respuesta. Eso será. Pero no intercedió. Y fíjense lo que le dice María después a los de la mesa. ¿Cómo le dice al final? Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué dice Jesús? Nadie viene al Padre si no es por mandarlo a lugar. En este mundo que quería traemos, la Biblia no podemos agregarle nada, porque seríamos mentirosos. Veamos Apocalipsis 22:19. ¿Qué nos dice ahora? Apocalipsis 22:19. ¿Qué dice? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Le podemos agregar? No. ¿Le podemos quitar? Tampoco. Apocalipsis 22:19. 19. 22. 19. ¿Le voy a leer una institución? Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y si alguien quita cualquiera de estas palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. ¿Debemos quitarle y ponerlo? ¿Debemos quitar? Ni una nota, ni una fila. ¿Lo podemos? ¿Qué entonces tenemos que hacer con la palabra de Dios? Juan 14. 14:24. Juan. Libro de Juan 14:24. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Cómo demostramos el amor hacia Dios? El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Qué son las palabras? La palabra de Dios, que es la Biblia. Sigan. El que no me ama. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Nosotros decimos que amamos a Dios. ¿Y qué dice? Decía él, si no me obedece, no guarda mi palabra. No me obedece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? La palabra que decía en la introducción. Obedecer. Si usted obedece a lo que dice la palabra de Dios, ama a Dios. Y si no, no lo ama. Así de decir. Dios nos manda ¿qué? A obedecer su palabra. ¿Y qué dice el Señor? Acuérdate del día del reposo para santificarlo. No tendrás deseos ajenos delante de mí. No dirás el nombre de Dios urbano. ¿Qué más? No te inclinarás. Honra a tu padre y a tu madre. No tiene comunión los profanos con los santos. Yugo desigual y tantas cosas que la Biblia nos dice.
Y nosotros no obedecemos. Y fíjense que el mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, abarca mucho. Porque pueden decir, bueno, yo me llamo Cristian, solo le ponen la olla y cristiano. Tuve un debate con un hermano y me dice, es lo mismo ser adventista y cristiano. Hermano Lore, ¿qué dice usted? ¿Por qué? Porque ser cristiano es ser imitador de Cristo. Amén. ¿Correcto? Amén. Adventista porque esperamos la verdad de Cristo. Los pentecostales esperan la segunda venida. Pero nosotros no llegamos así. Pero esperan ellos la segunda venida. Sí, todos esperan, todos son adventistas. De cierta manera son adventistas. Nosotros somos de la misma iglesia de la luz del mundo. Dios nos ha mandado a ser la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Aunque no nos reunimos con ella. Ser la luz del mundo, la sal, dice el Señor. Ahora, cristianos, ¿qué vale? Seremos cristianos. Lo ideal es que seamos adventistas del séptimo día, cristianos, hijos de Dios, obedientes a su palabra. Eso es lo que yo quiero. Porque yo puedo ser adventista. Yo he visto muchos adventistas, y les voy a dar un ejemplo, que se bautizan en la mañana, pero en la tarde están en un poco. Es cristiano. No porque no está guardando el sábado, no a Dios porque no guarda su palabra. No es cristiano. No. Cristiano es el que imita a Cristo. Eso es el cristiano. Debemos ser adventistas del séptimo día, cristianos, amantes de Dios, a través de su palabra. Llenamos de pretextos para decir que estamos haciendo lo correcto. O sea, ponemos una excusa y para Dios no hay excusa que valga. ¿Qué fue lo primero que se inventó en la tierra? ¿Cómo? ¿Qué fue lo primero que inventó en la tierra? El ser humano, ¿qué fue lo primero que inventó? Acuso a Dios. Excusa. Adán, ¿dónde estás? De ahí en la escuela, ¿verdad? Y le dice a Adán, ¿por qué? ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. ¿A quién le estaba echando la culpa a Adán? ¿A quién? No. A Dios. A Dios. Yo le digo a la mujer que me diste. La mujer que me diste porque me diste chueca. A Dios le estaba echando la culpa. Y la mujer, la serpiente. Y la serpiente no dio a nadie. ¿A quién se le muere? Lo primero que inventamos fue nosotros. Hermano, yo casi ya no puedo asistir con ustedes, no me Martín Cueva, desde Puerto Rico. Los sábados es difícil. Pero siempre quiero que recuerden algo. Que tenemos bien grabado en el corazón. Si no ponemos a Dios en primer lugar, no iremos más. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios. No le podemos quitar, no le podemos poner, tenemos que obedecer. Otro punto más con respecto a la palabra de Dios. Y ya después mencionamos que venimos con Pastorito, con lo que está pasando en Estados Unidos. Ese es un punto de parte. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Te dejaré por delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué dice el versículo 2? La palabra blanca. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que te repudias, reprende, exhorta con toda paciencia y espíritu. ¿En qué momento tenemos que predicar la palabra de Dios? A veces confundimos la predicación, por eso dice, el sermón mejor predicado es el testimonio que damos nosotros. Entonces, ¿de qué sirve que yo me vaya a predicar si lo que yo hago, mi conducta, no está acorde a lo que Dios dice en su palabra? La mejor predicación sí mantida. Entonces, si yo predico, eso es predicar a tiempo y fuera de tiempo, con lo que hacemos, en el diario vivir. Yo pienso que a eso se refiere, tiempo y fuera de
Yo me paré aquí quizás durante 30 minutos y ya hemos hablado en base a la palabra de Dios. Y usted va a decir, hermano, un buen sermón, qué bonito que vas dejando consolito. Y al llegar a la casa, no voy a comprar la cerveza. Dije, O le gritaba a tu marido, vamos a ver a tu marido. ¿cómo voy a echar un cigarro? O me pongo a ver a una otra mujer, a intentar enamorar. Estoy predicando ahí, por aquí. No fue nada. Exacto, hermano. Entonces, ese era fuera de tiempo. Aquí prediqué, fuera de tiempo es mi testimonio, como dice la hermana. Porque cuando mucha gente dice, para ser como él, no. Pero cuando ven que predicamos con el ejemplo, dice, vale la pena porque esa manera se puede. Y aunque, Es irreal. aunque muchos, no todos, dirán que la gente, que un cristiano tiene buen testimonio. No todos lo dirán. No, porque aún a Jesús Jesús, lo criticaban. a Jesús mismo, Pero no no lo tenían digan. una razón para criticarlo y juzgarlo. Y así lo juzgaron. Pero más que todo, no fueron Entonces, por conmigo. eso no debemos de molestarnos cuando alguien, si alguien te hace una crítica, mire, yo estoy aprendiendo eso. Si alguien me hace una crítica es porque yo tengo que mejorar en ese punto. Hay dos tipos de crítica. Crítica destructiva y crítica constructiva. Entonces depende, yo dice, hay que exhortar. Hay que aceptar que somos humanos. Hay que aceptar que cometimos errores. Hay que aceptar que tiene el único perfecto, santo y Jesús, es el Padre. Y que con amor hay que aceptar una exhortación, una crítica constructiva. Que de modo destructiva que vaya a darle. Pero vamos buscando la santidad, ¿verdad? No nos vamos a quedar así, o sea, no vamos buscando Dice el versículo, la santidad, nadie verá a Dios. dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Y no voy a ser santo haciendo lo que yo quiero, sino haciendo Ahora, lo que yo quiero. se anda manejando por ahí que vamos a dejar de pecar hasta que Cristo venga. Y la Biblia no me enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que antes de que Cristo venga se cierra la puerta de la gracia y tenemos que estar listos cuando se cierre para que el día santo sea apartado para Dios. Y como le repito, ¿cuándo debo prepararnos? Ahora. Siempre se lo digo. Asegúrese de mañana